Muy buenas tardes, amigos del Reporte Saladín. De nuevo aquí en este domingo, teniendo hoy un invitado especial, el doctor Iván Gatón, un reconocido internacionalista dominicano, diplomático y un hombre que ha dedicado gran parte de la docencia también a preparar jóvenes de las nuevas generaciones en lo que es precisamente el tema de la diplomacia, porque los diplomáticos son los que usan las herramientas que le permiten a las situaciones de conflictos alrededor del mundo poder, a través de la mediación, los buenos oficios, la conciliación, negociaciones, etcétera, poder encontrar y llegar al momento en que se restablece por lo menos la paz. Bienvenido al profesor Iván Gatón. Muy buenas tardes, sí, y un honor estar con usted, don Roberto. Gracias. Quisiera pues darle la oportunidad aquí a mi querido amigo Iván, un saludo afectuoso, mencionarle lo que ha sido ese discurrir de Europa a partir de la paz de Westfalia, que nos da un punto de referencia de lo que ha sido esa Europa occidental que ha estado envuelta en tantas fronteras que se han tenido que correr, a veces hacia el norte, a veces hacia el sur y otras veces hasta la disolución de estados. Bueno, a partir de 1648, la paz de Westfalia, que usted la pronuncia en alemán, Westfalia, Sí. es la que marca ese hito en las relaciones internacionales que nos permite tener en ese mundo ya eurocéntrico, don Roberto, porque esa perspectiva de la modernidad es totalmente eurocéntrica. Entonces, a partir de ahí tenemos la soberanía de los estados, el respeto a la identidad religiosa, es decir, en Europa los hegemones, las potencias de ese momento, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, hemos venido por las guerras religiosas, una de ellas, la guerra de los 80 años, que es la guerra de Flandes. Recordemos que España era la especie de potencia que nadie quería saber de ella, porque el Estado moderno, que tiene como referente a la biarquía de Castilla y Aragón, de Isabel la Católica y Fernando el Católico, que es el referente que ustedes van a encontrar luego en El Príncipe de Maquiavelo, es Fernando el Católico, con un matrimonio que hay entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que eso fue un diseño muy inteligente de los reyes católicos de casar a sus hijas con el príncipe heredero, por ejemplo, el caso de Catalina la Grande, que terminó casada con Enrique VIII, el caso de la primera hija de Isabel y de Fernando, Isabel, que fue reina de Portugal también, y después luego tuvimos un espacio en el cual el nieto de Fernando e Isabel, Felipe II, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, fue el rey tanto de Portugal como de España. Entonces, esa España se expande, llega hasta Flandes, le toca a Flandes porque Carlos V de Alemania, y Carlos I del de España. emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, el protector del Papa, más conocido a través de la historia. A pesar de que le hizo el saco a Roma. Le hizo el saco a Roma. O sea que con todo y eso, pero definitivamente el rol que han jugado esa Europa, como decía lo que fue el hombre que prácticamente creó la Santa Alianza, y a veces Metternich decía que la Constitución de España de 1812, la más conocida como la Pepa, era más peligrosa que la Revolución Francesa, porque le había permitido al mundo conocer lo que eran los derechos humanos, y por eso había que cuidarse más de lo que era la Pepa, o sea, esa Constitución de Cádiz de 1812, que
definitivamente todas las otras situaciones que ellos tuvieron que enfrentar para sacar al corso, a Napoleón de Europa, ¿m? Y poder tratar entonces de recomponer la situación para impedir que inclusive los pueblos de América iniciasen los procesos de su liberación precisamente de los gobernadores españoles. Sí, porque en todo ese periodo que venía refiriendo de la guerra de los 80 años, luego la guerra de los 30 años, donde España era, digamos así, el imperio a vencer, porque España era quien dominaba el Pacífico por 250 años. El Pacífico, que quien los descubre es un español que viene acá a Santo Domingo con Obando y que tenía un negocio de cerdos, que era Vasco Núñez de Balboa. Y entonces ese Vasco Núñez de Balboa que descubre el Pacífico hace entonces luego España la expansión que va con Fernando, bueno, está Fernando de Magallanes, que da la vuelta, que termina el Cano, y llegaron hasta lo que se llama hoy Nueva Zelanda. Es decir, los españoles, esas islas que conocemos de la Segunda Guerra Mundial como Guadalcanal, todos esos son nombres de pueblitos españoles que cuando los españoles llegaron al Pacífico, que se hicieron con Filipinas, y que se chocaron con los portugueses que habían iniciado con la escuela de Sagres, de Enríquez el Navegante, el asentamiento en Goa, en la India, como también en las Islas Molucas o de las especies, hasta ahí llegaban. Y entonces tenemos a los pioneros ibéricos, como aquellos pioneros que llegaron en el Mayflower, los tenemos allá en el Pacífico, pero sobre todo a los españoles. Entonces, esa contextualización la hacemos porque la Paz de Westfalia, entonces, da un nivel de autoridad, digamos así, a los monarcas y de respeto, de búsqueda de equilibrios de poderes. Esos equilibrios, por supuesto, un periodo como fue el de la Ilustración, bueno, financiado por una mujer, todo ese movimiento, porque fue la zarina Catalina la Grande, quien con Jean-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, comienza a tener un intercambio ya fluido, que luego pasa a Diderot, la enciclopedia, y luego todo este empuje del pensamiento, porque las ideas no se detienen en el tiempo, son las que dan el golpe de las ideas que dan con la Revolución Francesa, con ese pensamiento de libertad, igualdad, fraternidad, y bueno, lo que nunca pensaron los que estuvieron involucrados con esa Revolución Francesa es que iba a dar a luz a un emperador como Napoleón. Y la propia ocupación napoleónica de la península ibérica, en este caso porque había un acuerdo, recordemos al valido de Carlos IV, el rey cornudo, que estaba casado con María Luisa de Parma, que tuvieron varios hijos, pero casi ninguno se consideró que era de él, entre ellos Fernando VII, el rey felón, que siempre se dijo que no era hijo de él. Pues él es que hace el acuerdo de Fontainebleau o Fontainebleau, mediante el cual, como la dinastía que estaba en Francia era Borbona y la dinastía que estaba en España era Borbona, después que la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias terminara con Carlos II el hechizado, entonces aquí los que vivíamos en los virreinatos españoles, al ocurrir la ocupación de la península ibérica de la forma que lo hicieron los franceses, porque era las luces, eran los que estaban llevando ese espíritu de la razón. Alguien que usted admira mucho, Goya, cuando vio la forma cruel en que se quería imponer la forma del pensamiento ilustrado, dijo: el sueño de la razón crea monstruos. La dinastía de los Braganza sale de Portugal, se llevan los mosquiteros, las sábanas, mudaron el imperio inteligentemente a Río de Janeiro en Brasil. Pero los Borbones, que se quedan en España,
quedan presos de Bonaparte, y esto es lo que permite, cuando se hace esta constitución y cuando se da este escenario en España, que se ve obligada a declarar su independencia de los franceses, que los virreinatos tomen el aliento para decir, bueno, no tengo rey, probaron el poder. Y ahí se inicia el génesis y la andadura de nuevos estados nacionales, que no lo inicia Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Ponte, mejor conocido como Simón Bolívar, sino Francisco Sebastián de Miranda, que estuvo en la guerra de independencia de los Estados Unidos y que con financiamiento de sus amigos como Hamilton, porque era amigo de Hamilton, era amigo del propio presidente Washington, era un hombre que peleó en Inglaterra, en Francia. en Francia, peleó en la Revolución Francesa y su nombre está en el Arco del Triunfo. Y se hizo general allá. Y entonces decidió venir con el auspicio de Catalina la Grande también, porque fue amante de Catalina, don Roberto. Y era amigo de Potenkin, el que le consiguió Crimea a la expansión de Crimea de Catalina la Grande para detener a los turcos en aquella famosa guerra de Crimea. Entonces, que se da luego, pero son los que llegan primero a finales del siglo XVIII. Pero en este espacio llega Miranda y se inicia un nuevo mundo. Las colonias o las antiguas colonias o virreinatos de España, entonces son esos estados nacionales de una generación temprana, incluso a la de un país donde usted estudió, que es Alemania, porque el segundo Reich en Alemania es con Otto von Bismarck, y eso es ya en 1870. El caso de Italia se forma como Estado Nacional en el 1865, muy posterior incluso a nosotros, que somos del año 1844. Por eso hay que contextualizar y ver algo que sucede en ese periodo cuando se hace el Congreso de Berlín, porque faltaban algunos espacios del mundo por repartir, porque esto hay que verlo desde la perspectiva geopolítica, que ya había iniciado Ratzer con la geografía política y que sigue Rudolf Helen, del Estado como un ser vivo, y Alemania, que llegó tarde a ese proceso de repartición porque no estuvo a los inicios de la colonización del mundo, se sientan en Berlín en un mapa y ahí estaba alguien como el rey belga Leopoldo, que dice, no, pero yo quiero una finca personal, y a él hay que darle la república, lo que hoy es la República Democrática del Congo, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que un país como Bélgica tiene 40,000 kilómetros y esa era su finca personal. Además de que nace en el siglo XIX, Bélgica también, porque donde se crió precisamente Carlos V y Carlos I, con una tía en Flandes, que separado de su familia, de Juana la Loca, de su madre, dicho sea de paso. Por su enfermedad. Y en el momento en que regresa a España, hasta se equivoca de puerto de desembarque en esa oportunidad. Pero mira, hay algo que a mí siempre me sorprendió mucho. Toda esa generación de españoles que fue capaz, como tú decías precisamente, de llegar hasta el Pacífico, inclusive un ex gobernador del Banco de España, del que yo fui un gran amigo porque estuvimos juntos en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando yo era director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, escribió un libro sobre el Duque de Osuna. Y el Duque de Osuna le reprochó a los monarcas españoles que no conquistaran a China. Armó todo un expediente de reproches de que España no tuviese la capacidad de haber conquistado a China también. Fíjate lo que eran las ambiciones de un país que luego, lamentablemente, hace una curva de descenso, y que ya en 1898 hasta pierde colonias ante el emergente Estados Unidos de América también. Porque lo que sucedió con los españoles es que cuando ese mismo Carlos V financia a Fernando de Magallanes, que era súbdito de los portugueses, pero que tenía un carácter terrible, él decide, cuando llega Juan Sebastián Elcano, quedarse
tranquilo sin atacar a los chinos. Manila, porque Filipinas tiene 7.500 islas, se convierte en un punto de encuentro entre el Imperio Español y los chinos. Tanto es así que hoy en República Dominicana, cuando visitamos el Museo de las Atarazanas, nos encontramos con porcelana de la dinastía Ming, del galeón de Nuestra Señora de la Concepción, que naufragó frente a Puerto Plata, y razón por la cual se llama el Banco de la Plata, porque ese galeón traía más de 25 toneladas de plata, pero era el galeón que hacía la conexión comercial, es decir, la primera globalización con el Asia, porque llegaban desde Filipinas, primero llegaban de China a Filipinas, y de Filipinas cruzaban a Acapulco. De Acapulco había un camino que se le llamaba el Camino de la China, que era un camino interior con caballos y mulos, y salían desde el puerto de Nuestra Señora de la Veracruz, que en aquellos tiempos que los barcos no tenían motores y que era a vela, tenían que aprovechar las corrientes de agua, y la corriente de agua era la corriente del Golfo, que inmediatamente empujaba a esos barcos, que es la corriente que descubre Antón de Alaminos, que es el hombre que sale de San Rafael, de Boca de Yuma en Higüey, con Juan Ponce de León, descendiente directo de Alfonso IX el Sabio, que es el primer rey, de Alfonso IX de León, que es el primer rey que implanta el clero, la nobleza y el pueblo. Y ese Ponce de León, que fue paje de Fernando el Católico, que conoció a Boabdil allá en la toma de Granada, es quien luego utiliza a Antón de Alaminos, porque su casa está ahí. Usted recuerda cuando el doctor Joaquín Balaguer, en el 1972, dijo, no, pero esta casa hay que protegerla, porque el descubridor de la Florida se descubre saliendo de aquí de Higüey, de San Rafael, de Boca de Yuma, que ahí está la casa como un museo, se conserva muy bien. Y entonces lo que tenemos es un escenario de unos españoles aventureros que establecieron conciencia de la necesidad, a pesar de que los informes de los jesuitas dicen que los chinos, ellos podían vencerlo. E incluso hay un informe que decía que a los españoles les podían gustar las chinas, porque eran mujeres muy apacibles y muy hacendosas con el marido. Pero España aprovecha la dinastía Ming y hace algo que es muy desconocido en el mundo. La dinastía Ming necesitaba plata, pero lo que más tenía el Imperio Español, y sobre todo en Zacatecas y en Guanajuato, era plata. Tanto que Hernán Cortés, cuando le solicita una cita a Carlos I de España y pasa un año y no lo recibe, cuando finalmente lo recibe, Hernán Cortés le dice, Su Majestad, usted tardó un año en recibirme, pero fue la plata y el oro de México que yo le he enviado a usted, con la que usted financió todas las guerras que usted ha hecho en Europa. Bueno, la batalla del Lepanto. Se le hizo el reproche. La batalla del Lepanto, donde estuvo Cervantes y que detuvo el paso de los musulmanes hacia Europa. Si no, Europa no fuese cristiana hoy, fuese otra cosa. Pero los españoles, en verdad, porque esto la gente lo desconoce, los españoles hicieron hazañas en aquel momento, como fue esa. Es decir, con China, señores, es que China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Entrar allí iba a ser imposible dominarlo. Mira, hay una anécdota relacionada con lo que fue la presidencia de Ulysses Grant, que fue, en opinión de muchos historiadores norteamericanos, por eso lo enfatizo, no es mi opinión personal, un pésimo presidente. Él fue que estuvo envuelto en todo ese tema de Baez cuando aquí se hizo un referéndum para adherirnos a los Estados Unidos de América. Pero
sus amigos le recomendaron en un momento dado, cuando él termina su presidencia, que su imagen había quedado tan maltrecha en la opinión pública de su propio país, que le recomendaron que hiciera un viaje alrededor del mundo de 2 años. Y ese viaje termina en China. Y luego va a Japón. Y estando en Japón, él le da un consejo a los japoneses que ya habían restablecido en el poder al emperador Meiji. Le da un consejo de que traten de tener relaciones pacíficas con los chinos, porque definitivamente la China era la China y el peso que tenía, la extensión territorial y la población era demasiado grande. Y eso, por supuesto, está en la biografía del emperador Meiji, esa visita que le hizo el presidente Ulysses Grant a Japón, cuando ya se habían abierto después de los barcos negros con el Comodoro Perry. Pero yo creo que vamos a tener que hacer, Iván, dentro de tu ocupada agenda, un segundo programa para entrar ya más sobre lo que es la presente coyuntura mundial que se ha presentado, para poder analizar también el rol de lo que es el organismo que sustituyó a la Liga de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, y hasta dónde ésta tendrá o no capacidad, junto a los imperios coloniales que todavía existen, de enfrentar la coyuntura actual. Fíjese algo, cuando quedó en el Congreso de Berlín, recuerde que vienen las guerras franco-prusianas y después vienen por Alsacia y Lorena, después viene un interregno que se le llama la paz armada. Y esa paz armada, la chispa que necesitaban era el asesinato del heredero de los Habsburgo, Francisco Fernando, por Gavrilo Princip en Sarajevo. Bueno, te quiero dar las más expresivas gracias por este conversatorio que hemos tenido sobre temas que por lo menos le permiten a nuestra audiencia conocer cómo llegó esa España a República Dominicana, que gobernó este país durante 206 años. Así es que te invito a un próximo programa dentro de tu agenda para hablar de la coyuntura actual. Gracias por tu presencia y a ustedes, amigos de Reportes Aladín, esperamos ese otro programa con este gran profesional dominicano y prestigioso, el doctor Iván Gatón.